en la quietud de la noche. Cuando el silencio parece respirar, hay voces que se esconden entre las sombras, esperando ser escuchadas. Aquí, cada historia es un susurro que despierta tus miedos más profundos. Relatos de terror, pesadillas, apariciones y secretos que habitan en la oscuridad del alma. Bienvenido a Susurros en la Oscuridad, donde cada palabra es una sombra y cada suspiro el inicio de un nuevo miedo. México es una tierra donde la muerte no se esconde, sino que se abraza con flores, música y recuerdos. Aquí, entre los colores del cempasúchil y el eco de los tambores ancestrales, la línea que separa la vida de la muerte se difumina hasta volverse una danza eterna. En este país, donde los muertos regresan cada año para compartir con los vivos, existe una figura que domina los altares, los desfiles y los sueños. Su silueta es inconfundible a un esqueleto vestido con elegancia, coronado con un sombrero de plumas y flores y una sonrisa que parece saber todos los secretos del más allá. Ella es la Catrina, la muerte elegante, la dama esquelética que desde hace más de un siglo acompaña al pueblo mexicano en su relación con el destino inevitable. Nació como una crítica social y terminó convertida en un símbolo de identidad, orgullo y espiritualidad. Su historia no es solo la de un grabado famoso, sino la de todo un pueblo que aprendió a mirar la muerte con respeto y belleza, a transformarla en arte, en cultura y en eternidad. Esta es la historia de cómo la Catrina surgió desde las sombras de la sátira para convertirse en un ícono de la vida, la muerte y la memoria. Una historia donde el esqueleto más elegante del mundo nos enseña que morir no es desaparecer, sino trascender. En el corazón de México, donde la vida y la muerte caminan de la mano desde tiempos inmemoriales, surge una figura que desafía los límites del olvido. Su silueta esbelta, su sonrisa esquelética y su sombrero de ala ancha se han convertido en símbolos inmortales de una nación que aprendió a reír frente al abismo. Ella no nació del miedo, sino del ingenio, de la sátira, del arte que convierte la tragedia en eternidad. Ella es la Catrina, la dama de la muerte, la esqueleto elegante que hoy representa una de las más profundas manifestaciones del alma mexicana. Su origen no fue un mito antiguo ni una leyenda prehispánica, sino un mensaje tallado en la tinta de un grabado. A principios del siglo XX, un artista llamado José Guadalupe Posada tomó una hoja de papel y le dio forma a un rostro que, con el paso de las décadas, trascendería el arte para volverse un espejo cultural. Aquella imagen no era la de una diosa ni la de un espíritu vengador, sino la de una burla. Posada, con su talento y su irreverencia, retrató a las mujeres mexicanas que aspiraban a ser lo que no eran, aneuropeas, refinadas, olvidadas de su sangre indígena. Las llamó garbanceras, pues se decían ricas, aunque solo vendían garbanzos en los mercados. En aquel esqueleto vestido de gala, había ironía, crítica y verdad. Con el tiempo, la imagen dejó de ser una simple caricatura. La calavera garbancera, como fue conocida en sus inicios, comenzó a adquirir un significado mucho más profundo. El pueblo la hizo suya, le dio voz y alma. Su vestido se llenó de flores, su rostro de serenidad y su figura de misterio. De ser un reflejo satírico, pasó a ser un símbolo de identidad. México la adoptó como un recordatorio de que, sin importar la riqueza o el linaje, todos compartimos un mismo destino. La muerte no discrimina, y en su abrazo final, todos somos iguales. En la tradición mexicana, la muerte jamás ha sido enemiga. Mucho antes de la llegada de los conquistadores, las civilizaciones prehispánicas ya le rendían culto como parte del ciclo natural. Los mexicas creían que el alma emprendía un viaje al Mictlán, el inframundo, y que este camino estaba lleno de pruebas, desafíos y purificación. Para ellos, morir no significaba desaparecer, sino transformarse. Así, los antiguos rituales eran celebraciones del paso hacia otra forma de existencia. Cuando el mundo indígena se mezcló con el europeo, surgió una fusión espiritual que dio origen al Día de los Muertos, una de las tradiciones más poderosas del país. La Catrina emergió en medio de ese sincretismo, como si el arte de Posada hubiera captado el espíritu de una nación que entendía que la muerte no debía temerse,
sino honrarse. Su figura se convirtió en el puente entre el pasado y el presente, entre lo divino y lo cotidiano. En su sonrisa vacía se esconde una verdad que todos compartimos. Aunque la muerte no destruye, sino que revela. La Catrina no representa el final, sino la eternidad que habita en cada memoria. A lo largo de los años, su imagen fue adoptada en todo México. Durante las celebraciones del Día de los Muertos, su presencia es omnipresente. Se alza entre los altares cubiertos de cempasúchil, entre las velas encendidas y las fotografías de los que partieron. Su elegancia contrasta con la sencillez de las ofrendas, pero su esencia es la misma en recordar que en el tránsito de la vida hacia la muerte no hay tristeza, sino continuidad. La Catrina observa, sonríe y nos invita a bailar con ella en la frontera invisible, donde lo terrenal se une con lo eterno. La Catrina se convirtió también en un espejo de la sociedad mexicana. Representa la crítica a la hipocresía, a la vanidad, al olvido de las raíces. Su atuendo aristocrático es una advertencia silenciosa bajo las joyas y las telas finas. Todos somos hueso y polvo. Posada no solo dibujó una figura, sino una filosofía. En sus líneas grabadas está la burla al poder, la burla a la muerte misma, porque en México el humor y el respeto hacia lo desconocido conviven sin contradicción. Con el paso de los años, la obra de Posada inspiró a otros artistas, entre ellos Diego Rivera, quien decidió inmortalizar a la Catrina en su mural Sueño de una tarde dominical en la Alameda Central. Allí, la elegante dama aparece tomada de la mano del propio Posada, rodeada de personajes históricos y del pequeño Diego Niño. Rivera la vistió con plumas y flores y la colocó al centro del mural, dándole el lugar que merecía en él de símbolo eterno de la identidad mexicana. A través de su pincel, la Catrina dejó de ser solo una crítica y se transformó en una representación universal de la relación que México mantiene con la muerte. En ella se concentra todo un universo simbólico. Su sombrero no es solo una prenda de moda, sino una corona de la ironía. Su vestido largo, lleno de encajes y adornos, representa la futilidad de los adornos ante lo inevitable. Su rostro vacío, sereno y eterno, es un recordatorio de que nada de lo material perdura. La Catrina es un eco constante que atraviesa generaciones y nos recuerda que lo que define a los vivos no es la ausencia de muerte, sino la manera en que la enfrentan. Su historia no se detiene en los museos ni en los libros. Vive en las calles cada noviembre, cuando las familias preparan los altares, encienden las velas y esparcen pétalos de flor de cempasúchil para guiar a las almas de regreso al hogar. En esas noches, cuando el aire huele a incienso y a pan de muerto, la Catrina camina entre los vivos. No lo hace con pasos ruidosos, sino con una elegancia silenciosa que acompaña a cada vela encendida. Su presencia no provoca miedo, sino un extraño consuelo. Es la guardiana del recuerdo, la dama que nos recuerda que nadie se va del todo mientras alguien lo siga recordando. La figura de la Catrina trascendió los límites del arte para convertirse en un elemento vivo de la cultura mexicana, en los desfiles, en los mercados, en las esculturas y en las obras de teatro. Su rostro se repite una y otra vez, como si su esencia se multiplicara con cada generación. En cada rostro maquillado, en cada sombrero adornado con flores y plumas, la muerte se transforma en belleza. La Catrina no solo enseña que la vida es efímera, sino que la memoria es eterna. Su legado es una danza perpetua entre la luz y la oscuridad, entre el olvido y el recuerdo. En su elegancia hay una enseñanza. Vivir con conciencia de la muerte no es rendirse a ella, sino comprender la plenitud de la existencia. La Catrina, nacida como una crítica a la vanidad humana, terminó siendo una maestra espiritual. Su figura sigue mirando desde los altares y las calles, con la serenidad de quien ha visto pasar todos los siglos, y sabe que al final, todos los caminos conducen al mismo destino. Ella no amenaza, observa, no condena, enseña, no destruye, transforma. La Catrina es el espejo que devuelve al mexicano la certeza de que la muerte no es un castigo, sino una promesa. En su sonrisa vacía hay una sabiduría que trasciende las religiones, los tiempos y las fronteras. Es el arte convertido en espíritu, la sátira convertida en símbolo,
la muerte convertida en celebración. Con el paso del tiempo, la Catrina dejó de ser una simple ilustración para transformarse en un símbolo de trascendencia. Su figura, nacida de la crítica social, comenzó a recorrer los caminos polvorientos de los pueblos y las avenidas iluminadas de las ciudades. Lo que en un principio fue sátira, se convirtió en reflejo. Lo que fue burla, se volvió orgullo. México la adoptó como su emblema, y en ella halló la representación más fiel de su relación ancestral con la muerte. En el corazón de cada altar dedicado a los difuntos, la Catrina observa en silencio. Su presencia no es la de un espectro que amenaza, sino la de una invitada de honor que camina entre las velas, el incienso y las fotografías. Cada año, cuando el sol de noviembre se oculta tras los cerros y las familias preparan las ofrendas, la Dama de la Muerte regresa. Se dice que esa noche, su silueta elegante puede verse entre los caminos de pétalos de flor de cempasúchil, guiando las almas hacia el reencuentro con los vivos. En cada pétalo hay memoria, en cada vela hay esperanza, y en cada sonrisa esquelética hay una verdad que los mexicanos conocen desde hace siglos. Morir no es el final. La Catrina encarna la filosofía que sostiene al Día de los Muertos. Esta celebración, reconocida por su esplendor y su profundidad, no nació de la tristeza, sino de la aceptación. Los antiguos pueblos mesoamericanos entendían que la muerte era solo una parte del ciclo de la existencia. Los mexicas, los zapotecas y los mayas honraban a los muertos como guardianes del equilibrio. Creían que las almas regresaban al mundo de los vivos para compartir la abundancia de la cosecha y mantener viva la conexión con sus descendientes. Con la llegada del catolicismo, estas creencias se fusionaron con las ideas del cielo y el infierno, dando nacimiento a una celebración que mezcla lo divino con lo terrenal, lo espiritual con lo humano. En esa fusión cultural, la Catrina encontró su trono, se convirtió en la representación visible de una verdad invisible. La muerte no destruye la vida, la transforma. En su elegancia hay ironía, pero también sabiduría. Cada pluma de su sombrero, cada encaje de su vestido y cada detalle de su rostro vacío simbolizan la unión de lo frágil y lo eterno. Ella es la aristócrata del más allá, pero también la voz de los humildes, la guía de las almas y la guardiana de la memoria. Su imagen trasciende el arte y se convierte en una experiencia espiritual compartida por millones. Durante los primeros días de noviembre, México se transforma. Las calles se llenan de colores, las casas se abren para recibir a los que partieron, y la muerte deja de ser un tema prohibido para convertirse en motivo de celebración. Es entonces cuando la Catrina aparece en todas partes, en las procesiones, en los murales, en los desfiles y en los corazones. Su rostro pintado con calaveras blancas y ojos oscuros es una promesa de reencuentro, una declaración de amor hacia aquellos que ya no están. En medio de las risas, la música y las velas encendidas, su figura recuerda que la vida y la muerte no son opuestos, sino compañeros inseparables. El Día de los Muertos es una de las expresiones culturales más profundas del mundo. No es una simple festividad, sino un ritual de continuidad. En cada altar, los vivos y los muertos comparten espacio y tiempo. Los aromas del pan recién horneado, del copal encendido y del chocolate caliente llenan el aire. En los cementerios, las familias se reúnen junto a las tumbas, adornándolas con flores, cantando y conversando como si los muertos nunca se hubieran ido. Y allí, entre las sombras y las luces, la Catrina reina. Su presencia es una metáfora viva. La muerte, lejos de ser una pérdida, es una invitación a valorar cada instante. Con el paso de los años, la Catrina se volvió un lenguaje universal. En ella, los mexicanos hallaron la forma de expresar aquello que otras culturas temen mencionar. Su sonrisa vacía es la aceptación de la realidad, pero también una burla ante la solemnidad de la tragedia. Es el arte de mirar a la muerte con gracia y dignidad. En cada rostro maquillado con sus rasgos, en cada desfile lleno de color y música, la Catrina se multiplica, recordando que la vida no puede existir sin su contraparte. Su imagen se ha extendido más allá de las fronteras mexicanas. En ciudades de todo el mundo,
Cada noviembre se alzan altares dedicados a los muertos, y entre ellos la figura de la Catrina se erige como un emblema universal de la conexión espiritual. Ella representa la reconciliación del ser humano con su destino final, mientras en otros lugares la muerte se oculta tras el miedo. México la viste con flores, la pinta con colores vivos y la convierte en arte. La Catrina es la prueba de que el miedo puede transformarse en belleza y la pérdida en memoria. Su simbolismo es tan vasto que atraviesa generaciones. Para los ancianos, representa la sabiduría de aceptar el ciclo natural. Para los jóvenes, es una forma de honrar la herencia cultural. Para los niños, es un personaje mágico que enseña a no temer a lo inevitable. Así, la Catrina se mantiene viva, no como un ser del más allá, sino como una lección de humanidad. En cada rincón del país, su rostro esculpido o pintado aparece como testimonio de la resiliencia y la identidad de un pueblo que no se doblega ante la muerte, sino que la convierte en compañera de camino. En los pueblos más antiguos de México, se cuenta que la Catrina aparece en las noches del Día de los Muertos, caminando entre las tumbas, con su vestido rozando las flores y su mirada fija en el horizonte. No se le teme, se le respeta. Dicen que su paso trae calma a las almas y que su presencia bendice las ofrendas. Para quienes creen en su poder, la Catrina no es solo una figura decorativa, sino una intermediaria entre los mundos. Su elegancia esconde un propósito sagrado: al mantener el vínculo eterno entre los vivos y los muertos. A través del tiempo, su figura ha evolucionado, pero su esencia permanece intacta. Ya no es la crítica de Posada hacia los que olvidaban su origen, sino el símbolo de un México que nunca olvida. Su elegancia no proviene de las joyas ni de las telas, sino del significado que encarna. En ella, la muerte se vuelve maestra, el arte se vuelve religión y la memoria se vuelve inmortal. La Catrina, con su sonrisa silenciosa, se ha convertido en el rostro de una verdad eterna, que en cada muerte hay una nueva vida, y en cada vida un recordatorio de la muerte. La Catrina nació del grabado, pero su destino estaba escrito más allá del papel. Con el paso de los años, su imagen comenzó a desprenderse del taller de José Guadalupe Posada para recorrer los caminos del arte, del pensamiento y de la imaginación colectiva. En su silueta delgada y su sonrisa vacía, los artistas hallaron una verdad estética y filosófica que trascendía el tiempo. La Catrina ya no era una simple figura satírica en sí, había convertido en la representación visual del alma mexicana, un espejo donde convergen la burla, la belleza, la crítica y la eternidad. En el México del siglo XX, el arte vivía una transformación. El país renacía entre los escombros de su revolución, buscando identidad y voz. En ese contexto, el muralismo emergió como una corriente que pretendía contar la historia del pueblo a través de las paredes. Diego Rivera, uno de los grandes muralistas, comprendió el poder simbólico de aquella figura esquelética. En su obra Sueño de una tarde dominical en la Alameda Central, Rivera no solo retrató a la Catrina, sino que la inmortalizó como madre simbólica de una nación que aprendía a reírse de la muerte. En el mural, la Catrina aparece en el centro, majestuosa y serena, vestida con plumas y flores, tomada de la mano del propio Posada, mientras el pequeño Diego niño la observa con inocencia. A su alrededor desfilan personajes históricos, políticos, escritores y revolucionarios. Todos, vivos y muertos, comparten el mismo espacio, como si el tiempo se hubiera detenido para rendir homenaje a la eternidad. Rivera entendió que la Catrina no era solo una creación artística, sino la encarnación de un principio filosófico profundamente mexicano: a la muerte como igualadora, como juez, como musa y como destino común. Desde entonces, la figura de la Catrina se multiplicó, artistas plásticos, escritores y escultores comenzaron a reinterpretarla, cada uno aportando un matiz distinto. Algunos la representaron como una dama elegante rodeada de flores, otros como una reina de la oscuridad adornada con símbolos prehispánicos. En todos los casos, su esencia permanecía en la ironía ante la vanidad humana y la aceptación de la muerte como parte del ciclo vital. Su rostro esquelético se convirtió en un lienzo donde cada generación plasmó su visión del mundo. La literatura también acogió a la Catrina. Poetas y narradores encontraron en ella
una metáfora inagotable. En sus versos, la muerte ya no aparecía como un final trágico, sino como una amante paciente que espera al borde del camino. Escritores como Octavio Paz reflexionaron sobre esta relación íntima entre los mexicanos y la muerte, destacando la manera en que el pueblo, en lugar de huir de ella, la celebra, la personifica y la transforma en arte. En sus palabras, el mexicano la frecuenta, la burla, la acaricia y la duerme. Es uno de sus juguetes favoritos y su amor más permanente. El cine y la televisión no tardaron en apropiarse de su imagen. Desde producciones nacionales hasta grandes estudios internacionales, la Catrina se convirtió en símbolo de la mexicanidad. En películas animadas, su silueta ha sido reinterpretada como una figura maternal y protectora, guardiana de los recuerdos. Su estética, elegante, sus colores vibrantes y su presencia mística la han convertido en un ícono visual reconocido en todo el mundo. En cada adaptación, su espíritu permanece en la idea de que la muerte no separa, sino que une, que recordar es mantener viva la esencia de los que partieron. En la cultura popular, la Catrina se transformó en un fenómeno social. Cada año, miles de personas se maquillan con su rostro para rendir homenaje a los muertos y a la vez celebrar la vida. Los rostros blancos con ojos oscuros y labios pintados en forma de calavera se mezclan entre la multitud en desfiles y festivales. Las calles de México se llenan de mujeres y hombres convertidos en catrinas y catrines, recordando que la elegancia puede convivir con la muerte y que la alegría no excluye la memoria. Es una transformación colectiva, una catarsis cultural en la que la muerte deja de ser tabú para convertirse en fiesta. En los mercados, los artesanos moldean su figura en barro, papel maché, madera y cerámica. Cada pieza cuenta una historia diferente. Cada color tiene un significado. Algunas catrinas portan flores, otras sostienen relojes y unas cuantas espejos, recordando al observador que lo que ve frente a sí es su propio reflejo. En los talleres de Oaxaca, de Puebla, de Michoacán y de la Ciudad de México, los artistas populares perpetúan el legado de Posada, transformando la muerte en arte palpable. Sus manos dan forma a lo intangible, haciendo visible la espiritualidad que define al pueblo mexicano. En el mundo de la moda, la Catrina también dejó su huella. Diseñadores nacionales e internacionales han incorporado su estética en desfiles, colecciones y eventos. Su rostro, su silueta y su simbología han inspirado vestidos, máscaras y joyas que mezclan lo moderno con lo ancestral. Cada prenda adornada con su imagen es una declaración de identidad, una forma de decir al mundo que México no teme a la muerte, sino que la viste con orgullo. Así, la Catrina se convirtió no solo en símbolo cultural, sino en emblema de belleza, elegancia y poder femenino. Su influencia también ha llegado a los tatuajes, las esculturas urbanas, los murales callejeros y los altares contemporáneos. En cada trazo, en cada obra, hay una conexión invisible entre el presente y el pasado. La Catrina representa la permanencia del espíritu mexicano frente al cambio. Es la síntesis entre la tradición y la modernidad, entre lo terrenal y lo eterno. Su sonrisa vacía parece recordarnos que la muerte no destruye la creatividad, sino que la alimenta. Cada reinterpretación artística es una conversación con la muerte, una forma de domesticarla y convertirla en aliada. La Catrina, más que una figura de arte, es un símbolo de resistencia. En su elegancia hay rebeldía, en su serenidad hay fuerza. Representa la dignidad de un pueblo que, a pesar de la conquista, la colonización y los siglos de transformación, jamás perdió su esencia. Ella camina entre la historia y la modernidad, entre los templos antiguos y las avenidas contemporáneas, entre la memoria y la esperanza. Su poder radica en su dualidad. Es un recordatorio de lo efímero, pero también una afirmación de lo eterno. En los desfiles del Día de los Muertos, su imagen encabeza la procesión. Miles de rostros pintados la siguen, mientras la música resuena entre las calles adornadas con papel picado y velas encendidas. Es un ritual moderno que conserva la esencia de lo ancestral. La Catrina guía al pueblo en una marcha que no celebra la muerte como tragedia, sino como continuidad. Cada paso, cada danza, cada ofrenda
Es una forma de decirle al mundo que el mexicano no teme al fin, porque entiende que el fin es solo otra forma de principio. Su poder no está en lo sobrenatural, sino en lo simbólico. La Catrina representa el dominio del espíritu sobre el miedo, la victoria de la cultura sobre el olvido. En cada representación artística, su mensaje se renueva en que la vida es un instante precioso y la muerte una promesa de regreso. En ese ciclo, el arte se convierte en altar, y el altar en testimonio de una fe que no necesita templos, porque vive en el corazón de cada mexicano. En el silencio que sigue al último repique de campanas, cuando las velas se consumen lentamente sobre los altares y el aroma del copal se eleva al cielo, la figura de la Catrina permanece. No se desvanece con el amanecer, ni se pierde entre las sombras del panteón. Ella sigue ahí, serena, observando a los vivos con su sonrisa eterna. Es la guardiana invisible de un legado que trasciende el tiempo y la muerte, la voz inmortal de México que susurra entre los siglos. La Catrina no pertenece a un solo momento ni a un solo lugar. Es un símbolo vivo, un puente que une a los que fueron con los que son y a los que aún serán. En ella, el pasado indígena y la herencia mestiza se funden para recordarle al mundo que la muerte no destruye la vida, sino que la completa. Por eso su presencia es sagrada, porque en su elegancia descansa la sabiduría ancestral de un pueblo que aprendió a bailar con la muerte sin miedo ni tristeza. Cada año, cuando las almas regresan para visitar a los suyos, la Catrina camina entre ellas, guiándolas por los senderos de Cempasúchil. Su vestido, hecho de memorias, ondea con el viento que lleva las oraciones de los vivos. Su rostro, tan bello como vacío, refleja la verdad que todos temen mirar, que la muerte no es el fin, sino el comienzo de una eternidad compartida. Ella no separa, una no castiga, enseña. Su sonrisa es la misma que la del anciano que recuerda, la del niño que pregunta, la de la madre que reza frente a una fotografía. En cada mirada humana, la Catrina encuentra su reflejo, pero su poder va más allá del mito. La Catrina es una declaración de identidad. En un mundo que huye de la muerte, México la abraza, mientras otros la ocultan bajo el luto. El pueblo mexicano la viste de flores y música, y es en ese contraste donde radica la fuerza de su cultura en entender que la muerte no arrebata, sino que transforma. Por eso la Catrina es el rostro de un país que ha aprendido a convertir el dolor en arte, la pérdida en celebración y el miedo en esperanza. Su imagen, reproducida en muros, lienzos y corazones, recuerda que la verdadera riqueza no está en el oro ni en la eternidad del cuerpo, sino en la huella que dejamos en los demás. Ella enseña que lo que somos no desaparece cuando el cuerpo calla, porque cada palabra, cada gesto y cada amor vivido se convierten en parte del alma colectiva. En ese sentido, la Catrina es la suma de todos, la risa del campesino, el sueño del artista, la fe del anciano y la inocencia del niño. Es la encarnación de una nación que se niega a olvidar. Y así, cuando el Día de los Muertos llega a su fin y los vivos regresan a su rutina, la Catrina se despide en silencio, aunque nunca se va del todo. Su espíritu queda suspendido entre los colores de las flores, en la cera derretida de las velas y en el humo del incienso que aún flota en el aire. Ella permanece como testigo del amor eterno entre los vivos y los muertos, recordando que cada despedida es también un reencuentro. La Catrina no solo representa a la muerte, representa la inmortalidad del recuerdo. Es la poesía que habita entre los mundos, el susurro que dice que la vida solo tiene sentido si se vive con conciencia de su final. Su elegancia no es vanidad, sino sabiduría. En su mirada se esconde la certeza de que ningún cuerpo es eterno, pero toda memoria lo es. Por eso, cuando alguien coloca una flor sobre una tumba o enciende una vela frente a una foto, ella está ahí, sonriendo con gratitud. Más allá de su origen y su crítica social, la Catrina se ha transformado en un símbolo universal de amor y respeto hacia los que partieron. Su mensaje ha trascendido fronteras y religiones, convirtiéndose en un recordatorio para toda la humanidad, aunque la muerte, lejos de ser oscuridad, puede ser luz. Que el alma, cuando se recuerda, nunca muere.
y que los pueblos que honran a sus muertos son los que realmente viven. Ella es el eco eterno de un país que convirtió la muerte en arte, el silencio en canto y el duelo en color. En su elegancia descansa la verdad más profunda del espíritu humano, aunque somos polvo, pero también memoria, que somos fin, pero también comienzo. Por eso, cada vez que el 2 de noviembre regresa, México entero se viste de flores, luces y calaveras. Y entre todas ellas, la Catrina vuelve a caminar, majestuosa y serena, guiando a las almas de regreso al lugar donde siempre pertenecen, el corazón de los vivos. La Dama de la Muerte sonríe, no con burla, sino con ternura, porque sabe que mientras alguien la recuerde, mientras haya una vela encendida, un altar erguido o una flor de cempasúchil extendida en el suelo, la muerte seguirá siendo solo una forma más de la vida. Y entonces, bajo el cielo de México, entre rezos, canciones y risas, la